En 2026, el mundo se enfrentará a un momento tan crítico, tan sorprendente, que incluso los gobiernos se verán sacudidos. Jean Dixon, la mujer que predijo el asesinato de JFK y advirtió de los disturbios globales décadas antes de que ocurrieran, dejó tras de sí una escalofriante predicción. Una predicción que permaneció oculta durante años y que solo ahora sale a la luz. Lo que ella vio venir en 2026 no es solo extraño o misterioso, es aterrador. Y lo que es peor, muchas de las señales ya han comenzado a aparecer a nuestro alrededor. La verdad que ella reveló finalmente está saliendo a la luz, y es más grave de lo que nadie imaginaba. Durante muchos años, una de las predicciones más inquietantes de Jean Dixon permaneció oculta, escondida en notas privadas que nunca fueron destinadas al público, hasta ahora. En 2026, según estos escritos recién descubiertos, el mundo se enfrentaría a un momento de profunda crisis espiritual y global. Algo mucho más allá de la política, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría esperar. Esta profecía, durante mucho tiempo ignorada, describe un oscuro punto de inflexión para la humanidad en el que lo físico y lo espiritual colisionarán de una forma nunca antes vista. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Mysterious Paths. Que Dios te bendiga. A diferencia de sus conocidas predicciones, esta visión en particular no se publicó en libros ni periódicos. Estaba escrita a mano, guardada y conservada en un sobre sellado por sus allegados. Solo después de su muerte, alguien decidió conservar y archivar estas notas. Durante años permanecieron intactas hasta que una reciente revisión de su patrimonio las sacó a la luz. Lo que revelan es impactante. En sus propias palabras, Dixon describió un velo que se levantaba sobre la tierra, exponiendo fuerzas ocultas y sacudiendo los cimientos de la fe humana. Escribió sobre un año en el que la confusión, la desesperación y la división se extenderían como la pólvora. Pero también mencionó una gran prueba, un momento en el que el alma de la humanidad se vería obligada a elegir entre la luz y la oscuridad. El mensaje es claro. 2026 no es un año cualquiera, es una advertencia, una encrucijada espiritual. Quienes han estudiado detenidamente sus predicciones están profundamente inquietos porque algunas de las primeras señales que mencionó, como la inestabilidad económica, el creciente vacío espiritual y la división entre las personas, ya se están produciendo. Y lo más alarmante es que su cronología era precisa. Esta profecía ya no está oculta. Ha salido a la luz en un momento en que el mundo busca respuestas. Y lo que dice es solo el principio. Jean Dixon no era una persona más que afirmaba ver el futuro. Ella era diferente. Nacida en 1904, sus predicciones llamaron la atención de todo Estados Unidos después de que acertara al predecir el asesinato del presidente John F. Kennedy, una profecía publicada años antes de que ocurriera. Ese momento bastó para que la gente la mirara con una mezcla de miedo, asombro y profundo respeto. Pero eso fue solo el comienzo de lo que vio. A lo largo de su vida, Jean Dixon advirtió sobre guerras mundiales, escándalos políticos y batallas espirituales que marcarían el destino de millones de personas. Muchas de sus visiones quedaron registradas en sus libros superventas, entrevistas y columnas de prensa. Hablaba de forma directa y clara, sin utilizar nunca un lenguaje complicado ni ideas vagas. Creía que su don le había sido otorgado por Dios, y consideraba que su deber era advertir, no para obtener fama o poder, sino para que la gente estuviera preparada. Incluso décadas después de su muerte, su nombre sigue causando escalofríos a quienes recuerdan sus predicciones más acertadas. Sus seguidores, e incluso los escépticos, no pueden explicar cómo acertó tantas cosas mucho antes de que nadie más viera las señales. Pero el miedo no proviene solo de lo que predijo. Proviene de lo mucho que ya se ha cumplido y de lo mucho que aún no ha sucedido. Dixon solía decir que los acontecimientos más peligrosos no serían físicos, sino espirituales.
Creía que algún día el mundo llegaría a un momento en el que los corazones de las personas se enfriarían, la fe se debilitaría y la confusión se convertiría en algo normal. Muchos creen ahora que ese momento ha llegado. Lo que hace que su profecía para 2026 sea tan alarmante es que parece reunir todo lo que ella había estado advirtiendo durante décadas. Y ahora, por primera vez, su predicción más oculta exige ser escuchada más alto que nunca. Jeane Dixon se convirtió en un nombre muy conocido no porque hiciera predicciones, sino porque muchas de ellas se cumplieron. Su capacidad para ver los acontecimientos antes de que ocurrieran no se basaba en conjeturas o en el azar. Con el tiempo, se hizo imposible ignorar la precisión de sus visiones, muchas de las cuales fueron registradas con años de antelación. El mundo se sorprendió cuando lo que ella vio comenzó a desarrollarse exactamente como lo había descrito. Su profecía más famosa fue escrita en la década de 1950. Dijo que un joven presidente demócrata de ojos azules sería elegido a principios de la década de 1960 y moriría en el cargo de forma violenta. Eso se publicó mucho antes de que John F. Kennedy fuera siquiera nominado. Cuando fue asesinado en 1963, el país no daba crédito. Pero para quienes seguían a Jeane Dixon, fue la confirmación de algo mucho más grave. Tenía un don, que no podía explicarse solo con la lógica. Y esa no fue la única vez. Advirtió de importantes conflictos globales, incluidas las tensiones en Oriente Medio, que acabarían provocando una guerra generalizada. Predijo el auge de figuras poderosas que causarían división e incluso habló de cambios económicos que muchos expertos no vieron venir. Cada vez, sus palabras fueron recibidas con escepticismo al principio. Pero cuando los acontecimientos comenzaron a coincidir con sus visiones, se hizo el silencio. La gente comenzó a temer sus predicciones, no porque fueran extrañas, sino porque se cumplían de forma dolorosa e inesperada. Para algunos, se convirtió en una profeta, para otros, en un misterio. Pero todos coincidían en una cosa. Jeane Dixon veía cosas que los demás no podían ver. Ahora, la atención se centra en su visión de 2026, y dado su historial, el mundo tiene todas las razones para tomarla en serio. Las notas privadas de Jeane Dixon revelaron algo que ella nunca hizo público en vida. Una visión específicamente relacionada con el año 2026. A diferencia de sus predicciones anteriores, que a menudo estaban relacionadas con figuras políticas o acontecimientos mundiales, esta tenía un peso diferente. No se trataba de un país o una persona. Se trataba de toda la humanidad llegando a un punto crítico. Lo que vio no fue solo un malestar físico, sino también una profunda perturbación espiritual. Una batalla que no se libraba con armas, sino con decisiones tomadas en el corazón de las personas. Describió un periodo de gran confusión. En sus palabras, la verdad se volverá confusa, y la gente ya no distinguirá el bien del mal. Vio una pérdida global de rumbo, como si una espesa niebla hubiera caído sobre las mentes de hombres y mujeres. Esta niebla, según explicó, no sería natural. Sería el resultado de fuerzas invisibles que trabajan en silencio para alejar a las personas de la fe, del amor y unas de otras. Dixon escribió sobre un momento decisivo en 2026. Un momento en el que todas las personas, conscientemente o no, se encontrarían en una encrucijada. Un camino conduciría a la luz y la sanación, y el otro, a la oscuridad y la desesperación. Lo que más temía era que muchos ni siquiera se dieran cuenta de que estaban eligiendo. Simplemente se dejarían llevar por el mundo, sin ser conscientes del coste. No mencionó ningún acontecimiento concreto, sino que habló de una época llena de tensión, confusión y cambios inesperados. Las economías temblarían, la confianza en los líderes se derrumbaría, y los desastres naturales servirían como última llamada de atención. Pero el verdadero peligro, advirtió, estaría dentro del alma de las personas. Para Jeane Dixon, 2026 no era el fin, sino una última oportunidad, una ventana para la redención antes de que comenzara algo irreversible.
Jeane Dixon creía que Estados Unidos desempeñaría un papel central en los acontecimientos de 2026, no por su poder, sino por su responsabilidad. En su visión, el país se encontraba en un campo de batalla espiritual que representaba tanto el mayor potencial de luz como el mayor peligro de colapso. Lo que previó no fue una derrota militar o una caída política, sino un colapso moral que podría influir en todo el mundo. Advirtió que la influencia de Estados Unidos se volvería aún más peligrosa si sus cimientos continuaban debilitándose. Dixon creía que el país había sido elegido para ser una luz espiritual para las naciones, pero en su visión vio que esa luz se atenuaba. Escribió sobre una época en la que la sociedad estadounidense comenzaría a perder sus valores fundamentales: la verdad, la familia, la fe y la justicia. Si estos pilares se derrumbaban, dijo, el resto del mundo sentiría el impacto. En sus escritos, Dixon describió una reacción en cadena, una crisis espiritual en Estados Unidos que se extendería al colapso económico, al aumento de los disturbios civiles y a una profunda división nacional. No nombró a partidos políticos ni a líderes, pero dejó claro que la división no vendría solo de un lado, vendría de ambos. El odio, el orgullo y la confusión ocuparían un lugar central, mientras que la voz de la razón sería silenciada. También advirtió que los enemigos de la verdad surgirían desde dentro. Las instituciones que antes inspiraban confianza se convertirían en herramientas de manipulación. El peligro, dijo, no solo vendría de naciones extranjeras, sino de las decisiones tomadas dentro de las propias fronteras de Estados Unidos. Pero incluso en medio de esta oscuridad, vio una oportunidad de redención. Dixon creía que aún podía producirse un despertar espiritual en Estados Unidos, pero solo si la nación volvía a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Aunque la mayoría de la gente sigue con su vida cotidiana sin darse cuenta, las señales sobre las que advirtió Jeane Dixon ya se están manifestando ante nuestros ojos. De forma silenciosa, gradual, pero innegable. No se trata de acontecimientos ruidosos que acaparan los titulares durante días. Son cambios silenciosos, cambios de comportamiento, tensiones crecientes y patrones inusuales que muchos pasan por alto. Pero para aquellos que recuerdan sus palabras, la conexión se hace más clara cada día que pasa. Una de las señales que mencionó fue un vacío espiritual generalizado. En todo el mundo, los lugares de culto reciben menos gente, mientras que la ansiedad, la soledad y la depresión aumentan a un ritmo alarmante. Las familias se desmoronan y muchas recurren al consuelo artificial, la tecnología, el dinero o las distracciones, mientras sus corazones se enfrían. Dixon describió esto mucho antes de que se convirtiera en una realidad global. Otra señal sutil es la erosión de la verdad. Hoy en día, a la gente le cuesta ponerse de acuerdo sobre lo que es real. Las mentiras se propagan más rápido que los hechos, y muchos ya no confían en los líderes, las instituciones o incluso en sus vecinos. Jeane Dixon escribió sobre una época en la que la confusión se convertiría en algo normal, en la que la gente ya no distinguiría el bien del mal. Parece que esa época es ahora. También habló de una creciente separación entre las personas, no solo de división política, sino de aislamiento espiritual, de una ruptura de la conexión humana. Hoy en día, a pesar de estar más conectados que nunca gracias a la tecnología, el mundo se siente más distante, más dividido, más frágil. Los desastres naturales, que antes eran poco frecuentes, ahora ocurren con una frecuencia aterradora. Los incendios, las inundaciones y las tormentas se han convertido en parte de las noticias cotidianas. Dixon describió la reacción de la naturaleza ante el desequilibrio espiritual, como si la propia tierra nos estuviera advirtiendo de que demos marcha atrás antes de que sea demasiado tarde. Estas señales no son aleatorias, forman parte de un patrón, una preparación silenciosa para algo más grande. Jeane Dixon no dijo estas cosas para causar miedo. Las dijo para prepararnos mientras aún hay tiempo para escuchar.
Jean Dixon creía que la propia Tierra se convertiría en testigo del declive espiritual, mucho antes de que las palabras cambio climático formaran parte de la conversación cotidiana. Escribió sobre una época en la que la naturaleza se volvería inestable, en la que la tierra, el mar y el cielo reflejarían el desorden del alma humana. Para muchos, estas advertencias suenan ahora inquietantemente familiares. Lo que vemos hoy en día en todo el mundo, olas de calor en lugares que antes solo conocían la nieve, tormentas que destruyen ciudades enteras y sequías que convierten tierras fértiles en polvo, se explica a menudo como el resultado de la contaminación o la negligencia humanas. Pero la visión de Dixon era más profunda. Ella veía que la Tierra no solo reaccionaba al daño físico, sino también a la decadencia espiritual. En sus palabras, el planeta lloraba la pérdida de la rectitud. Describió los patrones climáticos inusuales, los terremotos masivos y las inundaciones como algo más que desastres naturales. Para ella, formaban parte de un sistema de alerta mayor, una señal de que la humanidad se estaba alejando cada vez más de la verdad. Estos acontecimientos, escribió, aumentarían en frecuencia y gravedad a medida que el mundo se acercara a un momento de decisión espiritual. Y ahora, en 2025, esa advertencia parece más fuerte que nunca. Algunos de los acontecimientos naturales más impactantes de los últimos años ocurrieron sin una explicación clara. Temperaturas que suben en cuestión de horas, tormentas violentas que se forman de la nada, ríos que se secan y regiones enteras que cambian de estación. Dixon creía que estos cambios marcarían el comienzo de lo que ella llamaba el temblor de la tierra. Pero dejó claro que no se trataba de un castigo, era misericordia. Un último intento de llamar a la gente a volver a la fe antes de que el daño espiritual se hiciera permanente. En 2026, dijo que el planeta ya no permanecería en silencio. La propia naturaleza hablaría con fuerza y solo aquellos que estuvieran espiritualmente despiertos comprenderían lo que intentaba decir. En la visión de Jean Dixon, los acontecimientos de 2026 no estarían guiados únicamente por decisiones políticas, desastres climáticos o colapsos económicos. Ella creía que había una fuerza más profunda en acción, algo invisible a los ojos, pero lo suficientemente poderoso como para cambiar el curso de la historia humana. Dixon advirtió de un conflicto espiritual que se estaba gestando en silencio, una batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, que se movían entre bastidores en la vida cotidiana. A menudo hablaba de manos ocultas que daban forma a los acontecimientos mundiales. No se trataba de gobiernos ni de personas poderosas, sino de entidades espirituales. Algunas trabajaban para proteger a la humanidad, otras para engañar y destruir. Dixon creía que muchos de los acontecimientos más confusos y dolorosos del mundo no eran solo accidentes o errores humanos. Estaban siendo impulsados por fuerzas invisibles que ponían a prueba los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo. En 2026, dijo que estas fuerzas se volverían más activas, más visibles, no a través de fantasmas o manifestaciones sobrenaturales, sino a través del comportamiento humano. La gente se vería influenciada sin darse cuenta. El amor se enfriaría, el odio se convertiría en algo normal y la confusión se extendería como una enfermedad. Dixon advirtió que esta presión espiritual aumentaría hasta que las personas llegaran a un punto de ruptura, ya fuera abriendo sus corazones a la verdad o cayendo en una completa ceguera espiritual. No afirmaba ser la única que veía esto. Dixon creía que aquellos que vivían por la fe, que caminaban en oración y obediencia a Dios, sentirían estas fuerzas y estarían protegidos de su pleno efecto. Pero también advirtió que muchos ignorarían las señales, demasiado distraídos por el ruido del mundo como para darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo a su alrededor. Esta batalla, escribió, no se ganaría con armas ni elecciones. Se decidiría en los espacios tranquilos del alma humana, donde cada persona debe elegir qué espíritu seguir y en qué verdad creer. En el corazón de la tormenta que Jean Dixon predijo para 2026, habló de una figura diferente a cualquier otra.
un líder espiritual que surgiría en una época de profunda confusión y sufrimiento. Esta persona no provendría de la política ni de la riqueza. No llevaría corona ni título, pero su voz tendría una gran influencia y su mensaje dividiría al mundo. Dixon no describió a esta figura con total claridad. Dejó ocultos ciertos detalles, ya fuera por elección propia o por indicación divina. Lo que sí reveló es que este líder aparecería cuando la gente estuviera más desesperada por encontrar respuestas. En un mundo lleno de mentiras y miedo, este individuo ofrecería esperanza, pero no estaría claro si esa esperanza era verdadera o falsa. Eso es lo que hacía que su advertencia fuera tan urgente. Escribió que muchos lo seguirían ciegamente creyendo que traería paz y unidad. Sus palabras sonarían hermosas. Hablaría de amor, justicia y sanación. Pero Dixon advirtió que no todos los que traen luz provienen de la luz. Algunos solo la reflejaban para ocultar su verdadera naturaleza. Ella temía que este líder pudiera guiar al mundo de vuelta a Dios o llevarlo a un engaño aún mayor. Para los fieles, el mensaje de Dixon era sencillo. Poned a prueba cada espíritu y no sigáis a nadie sin discernimiento. Ella creía que solo aquellos que se basaban en la verdad, aquellos que caminaban cerca de Dios, serían capaces de ver con claridad. El peligro no estaba en el poder del líder, sino en la ceguera de la gente. Esta profecía añade otra capa de seriedad al año 2026, porque si tal persona surge y el mundo no está preparado, el daño podría ser mayor que cualquier guerra o desastre. Podría ser el comienzo de un cautiverio espiritual disfrazado de un nuevo comienzo. La profecía de Jeane Dixon dejaba claro que el año 2026 no solo pondría a prueba al mundo, sino que pondría a prueba la fe cristiana de formas nunca antes vistas. Según su visión, los creyentes se encontrarían en medio de una tormenta, no solo a su alrededor, sino dentro de ellos. Se avecinaba un tiempo en el que aferrarse a la verdad, a las Escrituras y a Dios, sería más difícil, más costoso y más necesario que nunca. Dixon previó una gran sacudida dentro de la iglesia. Escribió que muchos cristianos se enfrentarían a momentos de duda, no porque dejaran de creer en Dios, sino porque el mundo que los rodeaba los empujaría a cuestionarlo todo. La confusión crecería, y las enseñanzas que antes parecían claras se tergiversarían. Incluso algunos líderes espirituales, advirtió, caerían en el engaño, pronunciando palabras que sonarían santas, pero que alejarían a las personas de la verdad del Evangelio. También vio persecución, no siempre a través de la violencia, sino a través del rechazo, el ridículo y el aislamiento. Las personas de fe se sentirían presionadas a permanecer en silencio. Sus valores serían tachados de anticuados. Su amor por Cristo sería objeto de burlas. Sin embargo, Dixon se mantuvo firme en su mensaje. Este sería el momento en que la verdadera fe brillaría con más fuerza. Describió el año 2026 como un fuego purificador, un tiempo en el que cada creyente tendría que decidir cuál era su verdadera postura. Se acabaron los corazones tibios, se acabó la fe oculta. O una persona se mantenía firme con Dios o sería arrastrada por la corriente del mundo. No habría término medio. Pero no dejó su mensaje con miedo. Creía que aquellos que permanecieran fieles no estarían solos. La presencia de Dios, escribió, se haría aún más real para aquellos que lo buscaran. La prueba sería dura, pero también santa. En medio de la oscuridad espiritual que Jeane Dixon veía venir en 2026, también habló de un lugar de refugio, una luz que permanecería en pie cuando todo a su alrededor hubiera caído. Esa luz, creía, se encontraría en la verdadera iglesia, no en los edificios ni en las instituciones, sino en el cuerpo fiel de creyentes que eligen vivir según la verdad, el amor y la obediencia a Dios. Dixon advirtió que muchos caerían en el miedo, la confusión y la desesperación a medida que el mundo comenzara a desmoronarse. Vio a la gente perder la esperanza en los gobiernos, en la economía, incluso en sí mismos, pero también vio a la iglesia levantarse, no con orgullo o poder,
sino con compasión y claridad. Cuando el mundo gritara presa del pánico, la Iglesia ofrecería paz. Cuando las mentiras dominaran los medios de comunicación y la cultura, la Iglesia diría la verdad, aunque ello tuviera un coste. Creía que la mayor misión de la Iglesia durante este tiempo no sería crecer en número o influencia, sino mantenerse firme en la pureza, ser un refugio para los quebrantados, un lugar donde los perdidos pudieran volver a encontrar el rumbo, donde los que sufren pudieran ser consolados, no juzgados, y donde se pudiera sentir la presencia de Dios, no solo hablar de ella. Dixon también habló de pequeñas reuniones en hogares, lugares secretos de culto y personas fieles que rezaban en silencio cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. No describió una iglesia glamurosa o famosa, sino una arraigada en el espíritu, más fuerte en humildad que en tamaño. En 2026, creía que la iglesia sería más importante que nunca, no como tradición, sino como salvavidas. Aquellos que se aferran a la fe, que viven el Evangelio con sinceridad, no solo sobrevivirán a la sacudida, sino que ayudarán a otros a mantenerse en pie cuando todo lo demás se derrumbe. Entre las notas privadas más alarmantes de Jeane Dixon, había una advertencia sobre la economía mundial, que señalaba directamente al año 2026 como un año de repentinas perturbaciones financieras. Pero, a diferencia de las predicciones habituales basadas en los mercados, las guerras comerciales o los tipos de interés, la visión de Dixon era más profunda. Ella no hablaba como una economista, describía lo que veía. Personas que lo perdían todo de la noche a la mañana, naciones en pánico y un sistema que se derrumbaba desde dentro. Escribió que la crisis financiera no comenzaría con un colapso, sino con confusión. Una serie de cambios rápidos haría que el mundo perdiera la fe en los sistemas en los que antes confiaba. Los bancos tendrían dificultades, las monedas se volverían inestables, y la gente comenzaría a retirarse. No solo su dinero, sino también su confianza. Dixon previó un momento en el que la ilusión de seguridad se haría añicos. Las familias que pensaban que estaban a salvo se encontrarían sin respuestas. No se trataba solo de números. Dixon creía que la economía estaba conectada con la salud espiritual. Donde hubiera codicia, deshonestidad y corrupción, dijo que se produciría el colapso. Y para 2026, vio que estas cosas se extendían por todo el mundo como una enfermedad. Un sistema construido sobre la ambición egoísta no podría sobrevivir a la presión espiritual a la que se enfrentaría el mundo. Pero, una vez más, Dixon no habló solo de destrucción. Creía que la caída económica sería una llamada de atención, una oportunidad para que la gente volviera a valores más sencillos. Vio que las comunidades volvían a ayudarse unas a otras, que las familias aprendían a confiar en la fe en lugar de en la riqueza, y que surgía un nuevo tipo de provisión que no provenía de los sistemas, sino de la gracia de Dios. Para aquellos que escuchaban, su mensaje no era que cundiera el pánico, sino que se prepararan. La sacudida llegaría, pero aquellos que pusieran su seguridad en algo más elevado que el dinero, no se quedarían sin esperanza. Mucho antes de los rápidos avances actuales en inteligencia artificial y control digital, Jeane Dixon advirtió de un futuro en el que la tecnología ya no estaría al servicio de la humanidad. Comenzaría a moldearla. En su visión, no se pronunció en contra de la ciencia o la innovación en sí, pero vio un peligroso cambio en la forma en que las personas comenzarían a depender de las máquinas en lugar de Dios, y de los sistemas en lugar de su propia conciencia. Según sus escritos, 2026 marcaría un punto en el que la tecnología llegaría a todos los rincones de la vida humana. Los dispositivos ya no solo ayudarían, influirían, dirigirían e incluso sustituirían las decisiones personales. Dixon describió una época en la que las máquinas hablarían como los hombres, pensarían como los hombres y se confiaría más en ellas que en los hombres. Lo que antes era una herramienta, se convertiría en un amo. Previó que la inteligencia artificial, aunque creada por manos humanas, llevaría el espíritu de quienes la diseñaron,
Si se construyera sin una base moral, sin el temor a Dios, acabaría volviéndose contra los valores que una vez guiaron a la sociedad. Temía que la verdad se volviera programable y que las mentiras se presentaran como realidad, aceptadas por personas que ya no cuestionan lo que ven o escuchan. Más escalofriante aún era su advertencia de que las personas comenzarían a perder su sentido de identidad. Al tratar de mantenerse al día con la tecnología, muchos olvidarían quiénes son, en qué creen y por qué fueron creados. Dixon describió esto como una decadencia espiritual oculta dentro de un mundo digital. Pero incluso aquí ofrecía esperanza. Creía que aquellos arraigados en la fe no serían engañados. Mientras el mundo buscaba respuestas más rápidas y voces artificiales, aquellos que escuchaban la voz suave y apacible de Dios permanecerían inquebrantables. A sus ojos, el futuro de la tecnología no era malo, pero carecía de orientación espiritual. Llevaría al mundo a la oscuridad disfrazada de progreso. Para Jeane Dixon, la guerra más importante de 2026 no se libraría en los campos de batalla ni en las arenas políticas. Se libraría en silencio dentro del corazón humano. Creía que el mayor conflicto de nuestro tiempo no sería entre naciones o ideologías, sino entre la verdad y el engaño, la fe y el miedo, la luz y la oscuridad. Esta batalla, escribió, se libraría en silencio, pero su resultado daría forma al futuro de todo el mundo. En sus notas, Dixon describía a personas que se despertaban con una pesadez inexplicable, una sensación de estar perdidas, incluso cuando todo parecía normal en el exterior. Lo llamaba una presión espiritual que se haría más fuerte cada día. Este conflicto interior haría que las personas cuestionaran sus valores, su propósito e incluso su fe. Muchos se sentirían solos, incluso rodeados de otros. Algunos intentarían llenar el vacío con distracciones. Otros se rendirían por completo. Pero también creía que esta batalla podría conducir a una gran victoria para aquellos que estuvieran preparados. El corazón, decía, se convertiría en el campo de batalla del alma. Cada elección tendría su peso. Las pequeñas decisiones, como elegir perdonar, elegir decir la verdad, elegir rezar, tendrían más poder del que la mayoría podría imaginar. Dixon advirtió que en 2026 la gente se vería obligada a enfrentarse a su verdadera identidad. Las máscaras caerían, las ilusiones se romperían, y lo que quedara se pondría a prueba con fuego. Sería un momento doloroso para muchos, pero también una oportunidad para una profunda transformación. Aquellos que eligieran el camino de la luz, incluso a través del sufrimiento, saldrían más fuertes, purificados y más cerca de Dios. La victoria no se vería en la televisión ni se celebraría con titulares. Ocurriría en silencio, en momentos privados, cuando una persona decidiera mantenerse firme en lo que es correcto, incluso cuando todo lo demás a su alrededor se desmoronara. Con sus palabras más solemnes, Jeane Dixon terminó su profecía de 2026 con una revelación diferente a todo lo que había compartido antes. No era una predicción de guerra, desastre o agitación política. Era una advertencia personal y directa a cada alma. Se avecinaba una elección, un momento final en el que cada persona tendría que decidir qué camino seguir, la luz o la oscuridad. Y una vez tomada esa decisión, no habría vuelta atrás. Describió este momento como un punto de inflexión silencioso, no marcado por truenos o señales en el cielo, sino por algo interno, una agitación en la conciencia, un momento de verdad en el que el alma sabría lo que es correcto, pero el mundo la empujaría a elegir lo contrario. Dixon lo llamó la invitación final, una línea espiritual que, una vez cruzada, definiría el futuro de millones de personas, no solo en la tierra, sino eternamente. Escribió que muchos se distraerían cuando llegara este momento, ocupados con las rutinas, el ruido, la ambición o el miedo. Algunos sentirían la llamada, pero la ignorarían. Otros no sentirían nada, con el corazón ya endurecido por años de negligencia espiritual,
Pero para aquellos que aún estuvieran despiertos, aún escuchando, este sería el momento para el que habían nacido. La última advertencia de Dixon no tenía que ver con el miedo, tenía que ver con la urgencia. Quería que la gente entendiera que el mayor peligro en 2026 no sería lo que sucediera a su alrededor, sino lo que sucediera dentro de ellos. Cada persona daría un paso hacia la luz o se rendiría a la oscuridad. No todo de una vez, sino a través de las decisiones que tomaran cada día, cada hora, cada respiro. Para aquellos que eligieran la luz, ella veía una promesa de paz, fuerza y una conexión renovada con Dios. No era un camino fácil, pero sí victorioso, y terminó su mensaje con esperanza, incluso en la noche más profunda. La luz sigue brillando para aquellos que eligen verla. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.